¿Qué pasaría si Minecraft ocultara cosas que nunca fueron creadas por los desarrolladores? A lo largo de los años, miles de jugadores han compartido capturas, vídeos y experiencias que desafían toda explicación. Figuras misteriosas, criaturas desconocidas, sonidos imposibles y sucesos que simplemente no deberían ocurrir dentro del juego. Muchos de estos casos fueron descartados como simples errores o montajes, pero otros siguen generando debate hasta el día de hoy por la cantidad de evidencia que existe alrededor de ellos. En este video veremos algunos de los casos paranormales más impactantes de Minecraft, analizando las pruebas que los hicieron famosos y por qué tantas personas creen que realmente ocurrió algo fuera de lo normal. Así que ponte cómodo, apaga las luces, y prepárate para descubrir algunos de los misterios más aterradores que ha dejado Minecraft. Comencemos. Hola, no sé si alguien pueda explicar esto, pero quería compartir la captura porque todavía me pone los pelos de punta. Estaba explorando un bosque nevado buscando recursos y un lugar para construir cuando vi algo extraño entre los árboles. Al principio pensé que era un tronco con una sombra rara, pero al mover la cámara noté que era una figura muy alta y extremadamente delgada. Su cuerpo era completamente gris y parecía estar de perfil, como si estuviera observando hacia otro lado. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, porque brillaban de una forma muy extraña incluso con la nieve y la poca luz del lugar. Me quedé mirándolo unos segundos sin entender qué estaba viendo. Cuando intenté acercarme un poco para verlo mejor, la figura ya no estaba donde la había visto. Revisé toda la zona pensando que tal vez era un mod que no conocía o algún error visual, pero no encontré absolutamente nada. Lo único que me quedó fue esta captura que alcancé a tomar antes de que desapareciera. Desde ese momento decidí salir del mundo porque la sensación que me dejó fue demasiado inquietante. Al observar detenidamente la imagen, lo primero que destaca es la silueta. No coincide con ningún mob normal de Minecraft, debido a su cuerpo exageradamente delgado y su gran altura. Además, la figura parece estar parcialmente oculta entre los árboles, como si intentara pasar desapercibida. Otro detalle llamativo son los ojos brillantes, que contrastan con el entorno nevado y hacen que la presencia sea mucho más evidente. También llama la atención que el jugador afirme que la figura desapareció segundos después de tomar la captura, sin dejar rastro alguno. Aunque una sola imagen nunca es una prueba definitiva, la forma del supuesto ser y el contexto en el que fue fotografiado han provocado que muchos jugadores consideren este caso como uno de los avistamientos más inquietantes compartidos por la comunidad. No esperaba encontrar nada raro esa noche. Había empezado una tormenta de nieve y la visibilidad era pésima, así que solo intentaba regresar a mi refugio antes de que aparecieran más enemigos. Mientras avanzaba entre los árboles, vi una figura completamente oscura a pocos metros de distancia. Me detuve porque pensé que era un Enderman, pero algo no encajaba. La silueta estaba de espaldas y no parecía moverse en absoluto. Lo más extraño era que, por la forma en que se veía entre la nieve, daba la impresión de que no estaba apoyada en el suelo, como si estuviera flotando unos centímetros. Me quedé observándola durante unos segundos sin atreverme a acercarme. La tormenta hacía muy difícil distinguir los detalles, así que tomé una captura para verla después con más calma. Cuando levanté la vista nuevamente, la figura ya no estaba. Recorrí el lugar pensando que simplemente la había perdido de vista entre la nieve, pero no encontré ningún rastro. Desde ese momento abandoné el mundo porque la sensación de que algo me estaba observando era demasiado fuerte.
La imagen es difícil de interpretar debido a la oscuridad y a la intensa tormenta de nieve, pero aún así se distingue claramente una figura negra de gran tamaño a pocos metros del jugador. Su postura, completamente de espaldas e inmóvil, es uno de los aspectos más inquietantes de la fotografía. Otro detalle que ha llamado la atención es la parte inferior de la silueta, ya que la forma en que se mezcla con la nieve, da la impresión de que no está tocando el suelo, sino que podría estar flotando. Aunque las condiciones climáticas dificultan confirmar exactamente qué muestra la captura, la combinación de la tormenta, la noche y la presencia de esta figura ha convertido la imagen en uno de esos casos que siguen generando dudas entre quienes la analizan. Estaba explorando el océano para encontrar nuevas zonas con recursos cuando llegué a una pequeña isla llena de piedra. No parecía tener nada especial, así que me acerqué nadando para revisar si había alguna cueva o minerales cerca. Mientras salía del agua, alcancé a notar algo en una de las esquinas de la isla. Al principio pensé que era un bloque con una textura extraña, pero al mirarlo unos segundos me dio la impresión de que era una especie de criatura. No logré distinguirla con claridad porque estaba parcialmente oculta y bastante lejos, así que tomé una captura antes de seguir avanzando. Cuando llegué al lugar donde la había visto, ya no había absolutamente nada. Después de revisar la imagen con más calma, la figura parecía estar formada por algo parecido a carne, con una textura muy diferente a cualquier mod que conozca. Desde ese momento preferí abandonar la exploración porque no tenía idea de qué era lo que acababa de ver. La fotografía no permite apreciar todos los detalles debido a la distancia y al ángulo desde el que fue tomada, pero en una de las esquinas de la pequeña isla se distingue una figura que no parece corresponder a ningún mod conocido de Minecraft. Su forma resulta difícil de identificar, aunque el jugador asegura que su textura daba la impresión de estar hecha de carne o tejido orgánico, algo completamente fuera de lugar dentro del juego. También llama la atención que la figura estuviera inmóvil y desapareciera antes de que el jugador pudiera acercarse para verla mejor. Debido a la baja calidad visual de la captura, no es posible sacar una conclusión definitiva, pero la apariencia de esta extraña silueta ha hecho que muchos la consideren uno de los avistamientos más extraños de este tipo de casos. Si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba uno más de mis videos. Ahora sí, continuemos. Estaba recorriendo el océano buscando barcos hundidos, cofres y cualquier estructura que pudiera encontrar bajo el agua. Después de varios minutos explorando decidí regresar a la superficie para tomar aire. Cuando ya estaba a punto de salir del agua, vi unos pies justo delante de mí. Al principio pensé que era otro jugador, pero en ese mundo estaba completamente solo. Miré con más atención y me di cuenta de que era una figura extremadamente alta y delgada que parecía estar nadando justo en la superficie del océano. Permanecía inmóvil, como si estuviera flotando sobre el agua mientras miraba hacia el horizonte. La escena me dejó completamente paralizado. Alcancé a tomar una captura y, apenas unos segundos después, la figura desapareció sin dejar ningún rastro. Revisé toda la zona pensando que se había sumergido o alejado, pero no encontré absolutamente nada. Fue una de las experiencias más extrañas que he tenido jugando Minecraft. Aunque la imagen fue tomada desde el agua y el ángulo limita la visibilidad, se distingue claramente una figura humanoide de gran altura ubicada en la superficie del océano. La proporción de su cuerpo es mucho más alargada de lo normal y no coincide con ningún mod conocido del juego. Otro detalle llamativo es que parece estar nadando o flotando sin realizar ningún movimiento visible, lo que aumenta aún más el misterio.
Según el relato del jugador, la figura desapareció apenas unos segundos después de tomar la fotografía, impidiendo verificar de qué se trataba realmente. Si bien la captura por sí sola no demuestra la existencia de una entidad desconocida, su extraña apariencia y el contexto en el que fue obtenida la convierten en uno de los casos más inquietantes de esta recopilación. No tenía pensado encontrar nada extraño esa noche. Había salido a explorar una zona cercana al océano para conseguir algunos recursos antes de regresar a mi base. Mientras caminaba por la costa, vi una figura a lo lejos. Pensé que era un mod cualquiera, pero cuando enfoqué mejor la vista, noté que tenía una apariencia muy extraña. Era una criatura alta y delgada, con una textura que parecía carne expuesta en lugar de la piel normal de los mods de Minecraft. Permanecía completamente inmóvil, de espaldas, mirando hacia el mar como si estuviera esperando algo. La distancia no me permitía distinguir todos los detalles, así que decidí tomar una captura antes de acercarme. Apenas avancé unos metros, la figura desapareció por completo. Revisé toda la zona pensando que se había alejado o que simplemente la había confundido con otra cosa, pero no encontré ningún rastro. Nunca había visto una criatura con ese aspecto y, desde ese momento, preferí abandonar el mundo por si volvía a aparecer. Al analizar la imagen, se observa una figura humanoide situada cerca de la orilla del océano durante la noche. Aunque la distancia impide apreciar todos los detalles, es evidente que su cuerpo es más alto y delgado que el de la mayoría de los mobs conocidos. Lo más llamativo es su textura, que presenta tonos rosados y rojizos, dando la impresión de estar formada por carne expuesta o tejido orgánico, algo completamente inusual dentro de Minecraft. Además, la criatura permanece inmóvil y de espaldas, lo que hace que su presencia resulte aún más inquietante. Debido a la baja iluminación y a la distancia, no es posible confirmar exactamente qué era, pero su aspecto no coincide claramente con ninguna entidad común del juego, razón por la que esta captura ha despertado la curiosidad de quienes la han visto. Estaba atravesando un bioma nevado siguiendo el camino de un lago completamente congelado. Todo parecía normal hasta que empecé a escuchar un sonido muy extraño. Era un ruido muy bajo, casi imposible de percibir, pero tenía un tono tan inquietante que me hizo detenerme. No parecía venir de ningún mob conocido, era algo diferente. Seguí caminando con mucho cuidado tratando de descubrir de dónde provenía. Al acercarme a una montaña formada por bloques de hielo, sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia uno de los extremos de la montaña y alcancé a distinguir una enorme cabeza asomándose entre el hielo. Solo se veía una pequeña parte de su rostro, pero uno de sus ojos estaba completamente visible y parecía mirarme fijamente. La criatura era tan grande que el resto de su cuerpo permanecía oculto detrás de la montaña. Del susto tomé una captura sin dejar de mirar hacia esa dirección. Cuando decidí acercarme un poco más, para confirmar lo que estaba viendo, el sonido desapareció por completo y la cabeza ya no estaba. Revisé toda la zona y no encontré absolutamente nada, como si esa enorme criatura nunca hubiera existido. La imagen muestra una montaña de hielo en un bioma nevado y, en uno de sus extremos, se alcanza a distinguir parte de una enorme cabeza oculta detrás de los bloques. Aunque solo una pequeña sección es visible, el tamaño de la figura sugiere que se trata de una criatura mucho más grande de lo que permite apreciar la fotografía. El detalle más inquietante es el ojo, que parece estar dirigido directamente hacia el jugador, dando la impresión de que lo observaba mientras permanecía escondida. Según el relato, momentos antes de tomar la captura, también se escuchaba un sonido muy grave y apenas perceptible que cesó justo cuando la figura desapareció.
La combinación de ese extraño ruido con la presencia de una criatura de semejante tamaño ha hecho que esta imagen sea considerada una de las más perturbadoras de toda la recopilación. Había decidido explorar una zona de icebergs, porque quería encontrar estructuras o algún lugar interesante entre el océano congelado. Mientras avanzaba con el bote, algo llamó mi atención en la cima de una enorme formación de hielo. Al principio pensé que era un mod común que había aparecido en un lugar extraño, pero cuando miré con más atención me di cuenta de que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una criatura delgada, de color oscuro, con un brazo exageradamente largo que terminaba en una especie de mano enorme. Permanecía completamente inmóvil sobre la punta del iceberg, como si estuviera vigilando todo el lugar desde las alturas. Me pareció tan extraño que tomé una captura de inmediato. Después de observarla unos segundos más, desvié la vista para acomodar el bote y, cuando volví a mirar, la criatura ya no estaba. Me acerqué hasta el iceberg pensando que tal vez había bajado por el otro lado, pero no encontré ningún rastro. No había forma de que desapareciera tan rápido sin que la viera moverse, y esa fue la razón por la que decidí abandonar la exploración. En la imagen se aprecia claramente una figura oscura situada sobre la parte más alta de un iceberg, dominando toda la zona desde una posición elevada. Su silueta no coincide con la de ningún mob conocido de Minecraft. El detalle que más destaca es uno de sus brazos, que parece ser desproporcionadamente largo y termina en una mano mucho más grande de lo normal, dándole una apariencia inquietante. También resulta extraño que la criatura permanezca completamente inmóvil en un lugar tan difícil de alcanzar. Según el relato del jugador, desapareció pocos segundos después de tomar la fotografía, sin que existiera ninguna explicación evidente sobre cómo pudo hacerlo. Aunque la captura no permite identificar con certeza de qué se trata, la extraña anatomía de la figura y el lugar donde fue encontrada han convertido este caso en uno de los más perturbadores de la recopilación. Y hasta aquí llegan los casos paranormales de este video. Aunque muchas de estas imágenes no pueden confirmarse como pruebas definitivas, todas tienen algo en común. Lograron dejar una enorme cantidad de preguntas sin respuesta. Algunas podrían tener una explicación lógica, mientras que otras siguen siendo un misterio para quienes las capturaron y para toda la comunidad. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Cuál de todas las evidencias te pareció la más aterradora? ¿Crees que estas capturas muestran simples errores del juego o piensas que realmente hay algo oculto en Minecraft? Déjamelo en los comentarios, porque estaré leyendo todas sus teorías. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos casos paranormales y misterios que estaremos analizando. Gracias por ver el video, y recuerda, la próxima vez que explores tu mundo de Minecraft, tal vez no estés tan solo como crees.